La Biblia bajo ataque, mito o verdad histórica. El tema no es novedad. Los argumentos a favor y contra los tenemos hace algunos siglos, pero hoy en día, más que cualquier otro periodo de la historia, es necesario no uno, pero muchos recordatorios a los creyentes de la veracidad de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Vivimos en una generación que cuestiona todo. En redes sociales, en universidades, en documentales y podcasts, se repite constantemente la misma idea. La Biblia es solo un libro de mitos. Fue manipulada. Constantino la modificó. Está llena de contradicciones. No sabemos quién la escribió realmente, pero hoy no vamos a responder con emoción ciega. Vamos a responder con historia, con evidencia, con razón, porque si la Biblia es simplemente un mito, debemos tener la honestidad de admitirlo. Pero si es verdadera, entonces estamos frente al libro más importante de la historia humana. Hoy hablaremos especialmente del Nuevo Testamento, el corazón del mensaje cristiano. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento no es el producto de una sola mente. Forma parte de una colección de libros escritos por cerca de 9 autores en los primeros 70 años del cristianismo. En el caso del Nuevo Testamento, sus principales escritores incluyen Mateo, recaudador de impuestos y testigo directo; Marcos, cercano colaborador de Pedro; Lucas, médico e historiador meticuloso; Juan, discípulo íntimo de Jesús; Pablo de Tarso, antiguo perseguidor transformado en misionero. Lo impactante no es solo la diversidad de autores, sino la coherencia del mensaje central. Jesucristo es el Hijo de Dios. Murió y resucitó. Escribieron desde distintos lugares, culturas y contextos, pero el mensaje converge con precisión sorprendente. Fue escrito demasiado tarde. Una crítica frecuente dice que los evangelios fueron escritos siglos después de los hechos. La evidencia histórica dice lo contrario. Los evangelios se sitúan entre los años 60 y 95 después de Cristo, dentro de la generación de los testigos oculares. En 1 Corintios 15, Pablo cita un credo cristiano que los estudiosos datan alrededor del año 30 a 35 después de Cristo, apenas unos años después de la crucifixión. La proclamación de la resurrección no fue una leyenda tardía, fue el mensaje original. Comparación con otros escritos antiguos. Muchos aceptan sin cuestionar obras como la Ilíada de Homero o los escritos de Platón y Aristóteles. Sin embargo, las copias más antiguas que poseemos de algunas de estas obras están separadas por más de 1000 años de sus originales. En cambio, el Nuevo Testamento posee más de 5800 manuscritos griegos, miles adicionales en latín y otros idiomas, fragmentos tempranos como el papiro Rylands, p52, fechado alrededor del año 125 a 150 después de Cristo. Ningún otro documento antiguo tiene este nivel de respaldo textual. Si aplicamos el mismo estándar histórico que usamos con otras obras antiguas, el Nuevo Testamento es el documento mejor atestiguado de la antigüedad. Evidencias extrabíblicas. Jesús no aparece solo en la Biblia. Historiadores no cristianos lo mencionan, entre ellos Flavio Josefo y Tácito. Tácito menciona la ejecución de Cristo bajo Poncio Pilato. Josefo menciona a Jesús y a sus seguidores.
Eso confirma tres hechos fundamentales. Jesús existió, fue crucificado. Sus seguidores proclamaban su resurrección desde el inicio. Constantino y el canon. Una teoría popular afirma que Constantino I decidió qué libros incluir en la Biblia. Históricamente, eso es incorrecto. Antes del siglo IV, líderes cristianos como Ireneo de León ya reconocían los 4 evangelios como autoridad. El Concilio de Nicea no decidió el canon bíblico, debatió la naturaleza de Cristo. El canon fue reconocido progresivamente por las comunidades cristianas basándose en autoría apostólica, uso amplio en las iglesias, coherencia doctrinal. No fue una imposición política, fue un proceso histórico de reconocimiento. ¿Y los evangelios apócrifos? Textos como Evangelio de Tomás, Evangelio de Judas, Evangelio de María fueron escritos principalmente en los siglos II y III. Son posteriores a los testigos oculares y reflejan influencias gnósticas. La Iglesia primitiva no los rechazó por miedo, sino porque no cumplían criterios históricos ni apostólicos. ¿Qué pasa con las contradicciones? Muchos dicen, la Biblia está llena de contradicciones, pero debemos distinguir entre contradicción real y diferencia de perspectiva. Si un evangelio menciona un ángel en la tumba y otro menciona 2, no es contradicción. Si había 2, también había 1. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan perspectivas complementarias, no copias idénticas. Además, muchas supuestas contradicciones surgen por leer poesía como si fuera tratado científico, o por desconocer contexto cultural antiguo. Después de siglos de crítica textual, ninguna doctrina central del cristianismo depende de un pasaje dudoso. Si la Biblia estuviera llena de errores fatales, ya habría colapsado bajo el escrutinio académico, pero no ha colapsado. Mito o testimonio. Los mitos no nacen mientras los testigos aún viven. Los evangelios incluyen detalles incómodos, discípulos temerosos, Pedro negando a Jesús, mujeres como primeras testigos en una cultura que no valoraba su testimonio legal. Eso no parece propaganda religiosa, parece memoria histórica. Además, los apóstoles no ganaron poder político, murieron perseguidos. La pregunta es simple: ¿morirías por algo que sabes que inventaste? ¿Es la palabra de Dios? La evidencia histórica puede mostrar que el Nuevo Testamento es confiable como documento antiguo, pero hay algo más profundo. Millones han experimentado transformación real a través de sus palabras. La Biblia no solo informa, transforma. No solo narra historia, revela propósito, su coherencia profética, su unidad temática y su impacto global desafían la explicación puramente humana. La decisión personal. Después de toda la evidencia, después de responder a las críticas, después de examinar historia, manuscritos y contexto, llega el momento incómodo. Esto ya no es solo un debate académico, es una decisión personal. Puedes seguir diciendo que es un mito, pero tendrás que ignorar la evidencia. Puedes decir que fue manipulada, pero tendrás que explicar miles de manuscritos coherentes. Puedes decir que Jesús no fue quien dijo ser, pero tendrás que enfrentar el hecho de que la resurrección fue proclamada en la misma ciudad donde fue sepultado. En algún punto, la incredulidad deja de ser falta de información y se convierte en resistencia.
La verdadera pregunta no es si existen críticas. La verdadera pregunta es, ¿qué harás con Jesús? Si el Nuevo Testamento es confiable, entonces cuando Jesús afirma ser el camino, la verdad y la vida, eso no es una opinión más, es una afirmación absoluta. Imperios han caído, filosofías han cambiado, ideologías han pasado, pero la Biblia permanece, no porque haya sido protegida por poder humano, sino porque, si es la palabra de Dios, no depende de la aprobación cultural para sobrevivir. Tal vez no necesitas más argumentos, tal vez necesitas honestidad, porque la evidencia convence la mente, pero solo la humildad abre el corazón. Hoy no has escuchado solo información, has escuchado una invitación. Si la Biblia es verdadera, no es solo un libro antiguo, es una voz, y esa voz te llama. La decisión ya no es intelectual, es personal. La historia ha hablado, la evidencia está sobre la mesa. Ahora la respuesta te pertenece.